El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y beberán, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, estamos ya terminando la octava de Pascua. El día de ayer también que celebrábamos a Jesús en su advocación de la Divina Misericordia, y también nos hablaba de dos temas, o más bien tres temas importantes. Primero, la fe. Segundo, el reunirnos como iglesia el domingo para celebrar al Señor. Tercero, era el perdón de los pecados o la confesión. El día de hoy tenemos a el evangelista San Marcos, que celebramos el día de hoy. Como en esa pequeña introducción o biografía que nos da el misal, escuchamos que primero fue discípulo de Pablo y después de Pedro. De hecho, por él hay una confrontación fuerte entre dos apóstoles, el apóstol San Pablo y el apóstol San Bernabé, que ellos tienen el título de apóstoles y no formaron parte del primer grupo de los 12, sino por su acción misionera y también porque son enviados a predicar a los paganos, y precisamente la palabra apóstol significa enviado. Entonces se separan por causa de Marcos. ¿Por qué? Pues Marcos se cree que cuando fue la predicación primera del Señor, era un niño. Entonces ya cuando era un adolescente, fue cuando se embarcó en la primera predicación del Evangelio de Pablo y Bernabé. Pero cuando llegan a un lugar donde había mucho peligro, Marcos dice: no, yo no voy para allá, y se regresa. Entonces ya siguen adelante Pablo y Bernabé. Para la siguiente jornada misionera, la separación de Pablo y Bernabé es porque Bernabé quiere llevarse nuevamente a Marcos, pero Pablo no lo deja. ¿Por qué? Porque no está firme en su fe. ¿Por qué? Porque en los momentos de peligro quiere echarse para atrás. Pero de esa separación ya se va a predicar con Bernabé, que va a ser un pilar fuerte en la iglesia de Antioquía, a la cual va a llegar Pedro y va a estar en la iglesia de Antioquía, y es ahí donde va a conocer Marcos a Pedro y va a ser su secretario. Y así como Lucas fue el secretario de Pablo, Marcos va a ser el secretario de Pedro. Y el Evangelio cuenta precisamente la predicación petrina. Por eso hay pasajes que van entremezclados. Cuando los apóstoles son enviados, pone Marcos algunos eventos conocidos, como cuando los manda por primera vez Jesús a predicar de dos en dos a los pueblos donde pensaba ir. Inmediatamente después Marcos toma la historia de la decapitación de San Juan Bautista. Después de la decapitación de San Juan Bautista es cuando
Pedro y los demás regresan con Jesús y están contentos de todas las acciones que hacían. Y es cuando el Señor les dice, no se alegren por las cosas que hacen, alégrense más bien porque sus nombres estén inscritos en el cielo. Y es aquí donde Marcos va a tener esta acción misionera. Es el primero que va a declarar como escrito a Jesús como Hijo de Dios en el Evangelio, en la voz del centurión. Cuando es muerto Jesús, el centurión voltea y dice, verdaderamente este era Hijo de Dios. Y también pues cada uno de los evangelistas se representa con un animal debido a algunos aspectos y porque Marcos toma un pedacito de la profecía del león de la tribu de Judá. Entonces el animal que marca al evangelista Marcos es un león. Y así podemos ir viendo cómo inicia la genealogía de Jesús en Mateo, por eso es un hombre alado o un ángel. Y Lucas, como también hace mención, pues sí, al principio de una genealogía, pero también de los sacrificios, entonces a San Lucas se le representa con un toro y a San Juan se le representa con un águila. ¿Por qué? Porque es aquel que eleva el alma a Dios. Por eso, desde que inicia el Evangelio, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Ya no presenta a Jesús desde su humanidad para llegar a descubrirlo como Hijo de Dios, como Marcos, Mateo y Lucas, sino él ya lo presenta como Hijo de Dios. Y de hecho, para entender el Evangelio de Lucas, lo tenemos que entender y leer desde la perspectiva de la resurrección. No nos va presentando al hombre Jesús para llegar a descubrir que es Cristo, como lo podemos ver en Marcos, que empieza Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no según San Marcos, sino Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y empieza a presentar a Jesús ya en su acción de la predicación. Los únicos que toman así como que esos aspectos de la infancia pues solamente son Mateo y Lucas. Marcos y Juan pues ya presentan a Jesús desde el bautismo y toda la acción que van haciendo. Y es ahí donde podemos nosotros buscar también cuántas veces no conocemos totalmente al Señor, cuántas veces nosotros pues dudamos a veces un poquito. Y es por eso que tenemos que estar siempre bien atentos, primeramente para conocer a Dios, porque el que no conoce no puede amar. Y a veces podemos decir, oiga Padre, pero ¿cómo voy a conocer a Dios perfectamente? Bueno, perfectamente nadie va a conocer a Dios, porque Dios es un misterio. El Señor se nos revela a través de la palabra, a través de Jesucristo. Pero no vamos a poder conocer totalmente a Dios, porque Él es el creador y nosotros somos la criatura. Es como en ese pasaje de la vida de San Agustín, que va caminando y ve a un niño haciendo un hoyito ahí en la arena y corre con una cubetita y pues agarra el agua del mar y va y le echa en el hoyito, y corre otra vez y agarra el agua del mar y le echa en el hoyito. Y pues San Agustín lo está viendo, porque pues San Agustín quería explicar el misterio de la Santísima Trinidad, que pues bueno, como cada lunes está pues misa en honor de la Divina Providencia, y tenemos aquí precisamente la imagen de la Divina Trinidad, y San Agustín queriendo, no, pues es que ¿cómo voy a conocer a Dios? Y pues ve al niño, ya se distrae de sus pensamientos. Entonces pues ya agarra y le dice, niño, ¿qué estás haciendo? Y dice, ay, es que quiero meter el mar en mi hoyito. Y San Agustín le dice, ay, mi hijo, ¿qué no ves que el mar es inmenso y tu hoyito es muy pequeño? Y el niño se voltea y dice, es más fácil que yo meta el mar en este hoyito, que tú conozcas a la Divina Providencia. Y es ahí donde tenemos que conocer lo que el Señor nos permite conocer de Él.
A veces queremos, así como Tomás el día de ayer, no, es que si no meto mi dedo en las manos, si no meto mi mano en su costado, no voy a creer. Y a veces queremos ver a un Dios así como que cuánto mide, cuánto pesa, qué color de piel es. No, así nunca vamos a poder conocer a Dios. A Dios se lo conoce por aquello que nos deja ver. Por ejemplo, ¿quién no puede ver en la montaña o en la playa un amanecer o un atardecer? Son hermosos y es ahí donde podemos conocer a Dios, en la belleza de su creación. Hace unos días que fue el Día de la Madre Tierra y por ahí hasta algunos, es que tenemos que cuidar a la Madre Tierra. Sí, pero no porque sea la Madre Tierra, no porque sea la Pachamama. Tenemos que cuidar la naturaleza porque es creación de Dios. Y Dios en el libro del Génesis dice que el hombre es el administrador, no es el dueño. Y tenemos que cuidar la naturaleza por ser creación de Dios, no porque es la madre tierra, no porque, no, tenemos que quitarnos a veces de algunas cosas que se nos van pegando. Simplemente ese punto de la madre tierra, pues estamos regresando al tiempo del paganismo. La madre tierra, el padre tiempo, el Dios cosmos. No, tenemos que descubrir. Sí, tenemos que cuidar la creación de Dios por ser creación de Dios, no porque tengo un vínculo especial con el arbolito, no. Dios nos ha dado la naturaleza para nuestro servicio. A veces en los lugares donde está muy contaminado, ¿qué es lo que invitan? Pues planten árboles. ¿Por qué? Porque los árboles toman el monóxido de carbono y nos ofrecen oxígeno. En los lugares donde hace mucho calor, planten árboles y disminuye la temperatura. Ahorita que pues ya se está empezando a sentir el calorcito y estamos en primavera, esperémonos hasta el verano. Y en el verano, si decimos, me voy a ir aquí al parquecito Morelos, pues con los arbolitos se siente más fresco, claro, porque eso es lo que Dios nos ha dado para... por ahí en días, ya casi hace un mes, que en Sudamérica, no me acuerdo en qué parte, que cayó una lluvia y pues el cerro se desgajó y se vino abajo. ¿Por qué? Porque pues talaron todos los árboles del pobre cerro. Entonces, pues ahí es donde tenemos que ver. Dios nos dio la naturaleza para nuestro cuidado. Y por eso tenemos que cuidarla, no porque así como ya casi dicen, es que si cortaste un arbolito ya pecaste. No. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que usáramos todo. Y si no cortamos el arbolito, pues no tenemos madera para construcción. Entonces es aquí donde sí. Ahora sí que si cortas un árbol, planta otro. ¿Por qué? Porque si no, después que quieras madera, pues ya no va a haber. Y es ahí donde tenemos que descubrir, pero no caer en el juego de enfrascarnos en pensar que Diosito se va a enojar en la naturaleza. Tenemos que descubrir que Dios se manifiesta así a través de su creación, pero Dios está más allá de su creación. Y es aquí donde podemos descubrir en el Evangelio de San Marcos. Pues ya fueron las mujeres, le dijeron a los apóstoles que había resucitado y los apóstoles no creen. Después llegan los peregrinos de Maús, que no cuenta todo el pasaje, pero sí los menciona, y no les creen. Y entonces cuando se presenta Jesús les dice, aquí estoy, ¿por qué no creyeron? No sean incrédulos, pero es porque no conocemos. Y aquí es donde les digo, tenemos que conocer también para qué. Para dar testimonio. Por eso dice, vayan y anuncien a toda criatura y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué tanto yo verdaderamente he ido a anunciar? ¿Qué tanto verdaderamente he tratado de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo muerto y resucitado? Es ahí donde tenemos que
preguntarnos nosotros, ¿cuál es mi testimonio? ¿Por qué? Porque hay veces que en la confesión, ay Padre, y es que me enojé con fulanito, sutanito, menganito, y que agarre y me dice, ay, y mira cómo eres y eso que vas a la iglesia, y que le respondo, ay, imagínate si no fuera. ¿Qué testimonio estamos dando ahí? No te esfuerces, al cabo la iglesia no te exige, no. Ahí es donde, pues mira, discúlpame, tengo que ser mejor. Pero somos católicos, somos cristianos mediocres, que no hacemos nada por ser mejores. Y es lo que el Evangelio nos invita. Y dice, y la predicación era también añadida o era sellada, o los milagros que acompañan. ¿Cuántas veces nosotros podemos decir, ay, es que mi familiar está enfermo, ay, voy a rezar para que no se muera, y rezamos y se nos muere? Y decimos, no, es que yo por eso no creo en Diosito. Bueno, en primer lugar, ¿ya le preguntaste cuál es la voluntad de Diosito? ¿Por qué? Porque hay veces que hasta el Padrecito y el más santo y el que más hace milagros, entre comillas, va y puede ungir a un enfermo y se va a morir. Porque no está en manos del Padrecito, no está en manos de nosotros decir quién vive y quién muere. Eso es plan de Dios. Nosotros tenemos que aprender a descubrir su voluntad, aprender a descubrir cuál es su plan. A veces estamos así como que, ay, Diosito, dame esto, dame esto. ¿Y qué tal si Diosito no quiere dártelo porque va a ser para tu mal? Y nos enojamos con Diosito, pero porque no le estoy preguntando, Señor, ¿qué quieres de mí? Y es ahí donde cuando nosotros conocemos al Señor y sabemos escuchar su voluntad, podremos ser como San Agustín. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Estar en esa disposición, o como ya casi San Carlos de Foucault, que dice, Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sé lo que sea, te doy las gracias. Estar dispuestos en manos de Dios. ¿Y eso cómo se va a lograr? Cuando conozcamos. Y conociéndolo, daremos ese testimonio que el Señor nos invita a dar. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.